Saludos, yo soy Nicole Espejo y les agradezco sintonizar Acento en este espacio de la parrilla que hemos abierto para hablar del conflicto mundial que aqueja a todos. En la guerra entre Rusia y Ucrania se añade la participación indirecta o directa del resto de los países del mundo. Las incidencias en materia migratoria del conflicto mundial son el tema que hoy nos competen. Conversamos en esta ocasión con Flor Rojas, que fue directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración, sobre las problemáticas de las migraciones forzadas y ciertas novedades de lo que ocurre desde el punto de vista humanitario en esta guerra. Bienvenida, Flor. Sí, Nicole, mucho gusto de saludarte. Bien, pues como hoy comenzamos a aterrizar todo esto con el tema que lleva el enfoque panorama humanitario y migración, consecuencias del conflicto en términos humanos, presentamos primero un video que compila un resumen de las estadísticas actuales y datos en términos de los migrantes, las personas que han fallecido en este proceso, los refugiados, y luego entonces comenzamos la conversación. Les invito a ver este video. Cuando comenzó el conflicto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados estimó que podían llegar a 4 millones. La mayoría de los ucranianos se dirigen a Polonia, 2.1 millones de ellos lo han hecho, aunque también llegan a Hungría, Eslovaquia y Moldavia. La guerra tiene ya un mes. En ese tiempo, desde la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se ha informado de un balance provisional de civiles fallecidos de más de 700, incluidos más de 50 niños y 1.143 heridos. Sin embargo, se estima que las cifras reales son seguramente más altas. Por parte de las autoridades ucranianas, se ha denunciado la muerte de hasta 103 niños en lo que va de guerra. Se han contabilizado 6,5 millones desplazados internos y un total de 3,5 millones de refugiados. Es decir, más de 3,5 millones de personas han huido de Ucrania, según las Naciones Unidas. Si a la cifra total de personas que han abandonado sus hogares se les resta el número de refugiados, ACNUR está estimando que hay al menos 6,5 millones de desplazados internos, personas que han abandonado sus hogares para escapar de los enfrentamientos, aunque sin salir del territorio de Ucrania. Refugiados por países. Polonia, que guarda profundos vínculos históricos y culturales con Ucrania, acogía ya a la mayor comunidad ucraniana en el extranjero. Al inicio de la contienda, las autoridades polacas esperaban la llegada diaria de unas 30.000 personas procedentes de Ucrania, pero esta cifra quedó completamente superada desde el principio. Hungría ha acogido a más de 317.000 refugiados, según ACNUR, una parte de ellos ucranianos de origen húngaro que vivían en el extremo occidental de Ucrania. Hungría tiene 5 pasos fronterizos con Ucrania y varias ciudades cercanas. ACNUR refiere que 253.000 personas han abandonado el territorio ucraniano hacia Eslovaquia, que se ha comprometido en acoger a todas las personas que huyan del conflicto militar sin necesidad de que presenten pasaporte. Moldavia ha recibido por el momento más de 367.000 refugiados ucranianos, según los datos del Organismo de Naciones Unidas. Rumanía ha acogido a más de 542.000 refugiados procedentes de Ucrania desde que el ejército ruso lanzó su ofensiva, según los datos recopilados por ACNUR. También están entrando refugiados en el país a través de Moldavia. Bielorrusia, que es fronterizo con el norte de Ucrania, es un país aliado de Rusia y acoge varias bases militares rusas en su territorio. A pesar de todo, según ACNUR, 4.308 personas han buscado refugio en suelo bielorruso. Para este momento, el gobierno ucraniano todavía no ha alcanzado ningún acuerdo para la apertura de nuevos corredores humanitarios. Hasta ahí los datos, y ya voy directamente a preguntarle a usted, Flor, ¿por qué enfocarnos en la parte humanitaria? ¿No se le ha dado suficiente importancia en la cobertura del conflicto? En realidad, cuando hay un conflicto armado, hay un desplazamiento de millones de personas en búsqueda de seguridad,
porque no pueden quedar en medio de la guerra, como es el caso en este momento en Ucrania. Como consecuencia, se visibiliza mucho las discusiones en términos a las consecuencias financieras, en términos de las relaciones diplomáticas y las conversaciones, pero muchas veces se olvida de que lo más importante son las personas. Y dentro de este conglomerado humano, lo más importante son aquellas víctimas de la guerra que no están en acción bélica, que son ciudadanos civiles, hombres, mujeres, niños, niñas, y personas en situaciones de discapacidad y vulnerabilidad, quienes lamentablemente son los que sufren las peores consecuencias. Como resultado, siempre los organismos internacionales de las Naciones Unidas llama e invita a ver la problemática de la perspectiva de los derechos humanos. Todas las violaciones que en materia de derechos humanos se produce en situaciones de esta naturaleza. Bien, ¿de qué manera cuando hablamos de estos países, el derecho internacional prácticamente, no digamos que obliga, sino que motiva a estos países de acogida a solidarizarse con estas personas en conflictos de este tipo? Bueno, en el caso particular de las personas que se desplazan desde el lugar de conflicto a otros países vecinos, normalmente es a países fronterizos, si son signatarios de la Convención de 1951 sobre refugiados, sí están obligados a recibir a esos solicitantes de refugio y otorgarle una documentación, aún temporal, mientras dura el conflicto. Una vez que esto ocurre, debe entonces proveérselo de los servicios básicos, y por eso se ha creado varios corredores dentro de Ucrania, considerados corredores humanitarios, para facilitar la salida de las personas civiles que pueden ir a otros países vecinos. En ese sentido, ¿cuáles son los mecanismos que se utilizan para, una vez terminado el conflicto, asegurarse de que esas personas retornan de manera segura, legal, a sus países de origen? Bueno, lo principal es asegurarse que hay un cese del fuego, que ya no hay más acción bélica y que hay el lugar, el país es seguro para regresar. Pero también va a depender de cada individuo. Si las condiciones en el área de su residencia permanente le permiten poder regresar. También, como todo el que va llegando a cada país recibe una documentación, es registrado, y a partir de ahí, en el momento que decida retornar a su país de origen, entonces se utiliza ese mismo registro de manera que pueda ayudar a un individuo y como familia, facilitar la reagrupación familiar para el retorno. Ahora, habría que agregar que además de refugiados, que son los que salen de su país de origen en situaciones como esta, están también los desplazados internos. Y los desplazados internos son quienes decidieron no salir de su país, pero han tenido que moverse a otras provincias, a otras localidades, también buscando su protección. Entonces, ahorita, de acuerdo a las estadísticas, tanto el número de refugiados como el número de desplazados está creciendo cada día. Muchas conversaciones diplomáticas, pero en realidad todavía no hay un cese al fuego, todavía la gente está buscando dónde protegerse, y sobre todo con todas las acusaciones que, según las fotos que hemos ido viendo a través de los medios, indudablemente que se está atacando lugares donde están en los hospitales, centros culturales, escuelas, y esos no son lugares de guerra. Entonces se están violando derechos fundamentales en esta situación.
En el caso de que estas personas que ahora mismo necesitan esa solidaridad internacional, una vez terminado el conflicto, no tengan las condiciones, así como usted menciona, en Ucrania, para volver a su país, ¿cuáles derechos internacionales, cuáles instituciones podrían llegar a ayudar a esas personas? Bueno, lo primero es que hay varios organismos internacionales que se ocupan del tema de los refugiados, empezando con el ACNUR, que tiene un mandato muy específico para atender y darle protección a los refugiados. Pero al mismo tiempo también está la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, está la Cruz Roja Internacional y está una serie también de instituciones humanitarias que son organismos no gubernamentales que igual apoyan y facilitan una serie de servicios donde quiera que se encuentren tanto refugiados como desplazados. En el caso particular que usted menciona, países como Polonia, Eslovenia, Hungría, todos esos países que son vecinos o fronterizos con Ucrania, han dado ayuda a estos organismos internacionales humanitarios para poder atender a esta población refugiada, por la sencilla razón de que hay países que no pueden 100% contribuir dentro de su presupuesto con la atención básica que necesitan los refugiados. Por ejemplo, hay que proveerle de techo, alimentación, servicios médicos, hay que facilitar que los niños y niñas puedan regresar a centros escolares, y todos esos servicios implica una cantidad de dinero tal que quizás ninguno de esos países vecinos dispone. Por eso la comunidad internacional, a través de estos organismos de las Naciones Unidas, busca ayuda, no solamente a nivel de otros países que sí pueden hacer donaciones y que están comprometidos con las donaciones, pero también se pide a la sociedad en general que hagan donaciones también. O sea, no solamente donaciones a los cuales se comprometen los gobiernos, pero que también todo el que quiera hacer donación para poder paliar y ayudar a resolver la crisis de refugiados, la crisis humanitaria que se está viviendo en este momento. Sí, de hecho, veía yo, así por comentarle algo muy humano, veía yo como algunos niños rusos estaban dejando juguetes en un puente para que los niños ucranianos afectados pudieran ir a recogerlos. Y es muy penoso la situación que se comienza a vivir cuando en un país de repente estas personas que vivían pacíficamente en sus casas con sus familias y de pronto se ven afectadas por intereses que ni siquiera son por iniciativa propia, entonces terminan en situaciones migratorias como las que hoy estamos tratando. En ese sentido, usted que ha trabajado muy de cerca con los procesos migratorios, al menos aquí en República Dominicana, desde lo que usted conoce, ¿cuáles son las políticas, los procesos administrativos que se agotan cuando este tipo de fenómenos se comienzan a dar en una población? Bueno, desde la experiencia debo agregar que haber trabajado durante 28 años con el Alto Comisionado para los Refugiados, normalmente hay una colaboración muy directa para apoyar y asesorar a los gobiernos, de manera que los gobiernos estén en condiciones de poder ayudar a los refugiados. Hay casos en los cuales las ayudas son directas desde el ACNUR hacia los refugiados, pero hay casos de países que prefieren ellos, con sus propias oficinas gubernamentales, ocuparse de hacer todos los trámites administrativos para asegurar que estas personas reciban los servicios básicos que necesitan. En ese sentido, ambas modalidades son buenas, pero lo importante es que haya una buena coordinación con las oficinas de gobierno que se ocupan del tema de los refugiados. Usted mencionó algo también muy importante, Nicole,
y es que realmente cuando hay un conflicto armado, cuando hay una persecución, cuando la vida o la seguridad de las personas se encuentra en peligro, la gente sale y apenas con lo que tiene puesto encima, apenas con, si pueden llevarse al familiar, al ancianito, a la ancianita, a la persona con problemas de dificultades propias para manejarse. Y como consecuencia, ese éxodo y ese abandono de sus hogares, de sus cosas, realmente significa una gran pérdida para la gente, que probablemente muchísimos no llegan a recuperarlo. Si estamos hablando de que ya estamos cerca de 4 millones de refugiados ucranianos ya en diferentes países, no solamente en países frisos, pero también en toda Europa, ¿no? Y estamos hablando también de esos desplazados que probablemente, si no se hace un paro a este conflicto, indudablemente también se van a convertir en refugiados, porque buscarán también más otros lugares seguros, ¿no? Entonces, la tragedia que significa vivir en medio de un conflicto armado, de un conflicto bélico, realmente es desgarrador. Y en la experiencia que yo viví con el ACNUR en diferentes países del mundo, en África, en Europa, en América Latina, siempre hemos visto que el drama humano es lo que más duele, es lo que más afecta y que probablemente quedan ahí tantos traumas en las personas que muy difícil podrán ser superados. Así es, así es. ¿Hay alguna acotación importante que, por ejemplo, yo no subrayara hoy en las preguntas que usted quisiera resaltar, que pudiéramos destacar en términos de contextualización de lo que vamos a estar tratando en estas intervenciones? Sí, yo creo que hay dos elementos muy importantes. Yo insisto mucho en hablar de la doble moral, lo cual significa que mismos países que son productores de armas, vendedores de armas, son los mismos países que también donan fondos para proteger y apoyar a las personas refugiadas y desplazadas. Y creo que en ese sentido debe ser mucho más fuerte las presiones que reciban esos países para ver si logramos alguna vez que haya una paz universal y que podamos lograr que haya menos armas en manos de personas que están justamente haciendo y creando esta situación. Yo creo que hay que ayudar a los refugiados, los desplazados, a todas las personas que están en esta situación actualmente, pero no hay que olvidar, y ese es mi segundo punto, no hay que olvidar que hay muchos otros países que también todavía se encuentran en guerra, todavía están miles de refugiados, en el caso de Siria, por ejemplo, solo para citar uno, pero está Yemen, o sea, hay varios países africanos que todavía están en conflicto y sin embargo nadie mira para allá. ¿Por qué miramos el tema de Europa y específicamente? Por la razón de que está muy nuestro, porque afecta a todo el mundo. Probablemente un país en África que esté en conflicto es pena, la gente lo lamenta, pero no te afecta directamente. Pero en Europa, tus vecinos son todos los países, los 27 países de la Unión Europea, y eso es importante para los que están en Europa. Pero para el resto del mundo también lo es. Y como quiero dejar recalcar, no solamente hay un conflicto armado en el mundo, hay muchos otros que ya llevan muchos años en este tipo de situación donde genera cada vez más y más refugiados. Y yo creo que a lo largo de todo este diálogo que vamos a tener cada semana podremos examinar con más detalle estos aspectos. Totalmente, así es. Bueno, por hoy ya el tema se nos agota aquí, pero así como usted mencionó, estaremos semana tras semana dando algunas actualizaciones sobre este tema, porque hablamos de un conflicto que afecta al mundo político, económico, pero sobre todo es un tema humanitario. Gracias, Flor, por su tiempo y a ustedes por sintonizarnos. Nos vemos en otra ocasión.